Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Creo que no puedes prender tu micrófono. ¿Me puedes por ahí, responder por el chat? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ah, ok. Sí se ve la pantalla. Bueno, ahí no se ve, pero ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos más a ver si se conectan eh, algunos de tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Estela Marisol. Muy bien. Estela, vamos a esperar unos 2 minutos. Ahorita que sean las 5:10 comenzamos.
Muy bien. ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Bueno, bueno, ¿sí me escuchas? Sí, maestro. ¿Cómo dices que te llamas, perdón? Estela Marisol. Ah, Estela, muy bien. Vamos Sí. a comenzar, Estela. Eh, en la clase pasada, ¿verdad? Vimos el tema de, pues, la defensa. ¿Sí estabas en la clase pasada, Estela? Sí, Ah, bueno, tú recordarás que, pues, en la clase pasada vimos, ¿sí? El tema de, pues, la defensa. Vimos el tema de las excepciones a esa defensa, ¿sí? Y también vimos, pues, el tema de, pues, los artículos de la Constitución, ¿no? Ahora toca el turno, pues, del Estado y la Constitución. El Estado y la Constitución son dos conceptos fundamentales en la teoría jurídica y política contemporánea. Eh, Detalladamente, la relación entre estos dos pilares, pues es una relación social y política. Eh, Estos dos fundamentos eh, nacieron o tienen cabida, sí, pues propiamente desde el siglo XX, que empiezan a crearse los estados como los conocemos hoy en día, y también, pues, son lo que permite que pueda existir tanto un estado como, pues, un país como tal, ¿no? Digamos que la Constitución, Estela, es la que da paso a un estado, ¿sí? Para que haya un estado, pues necesita haber una constitución. ¿Y esto por qué? Porque, pues, la Constitución es la que establece el territorio, ¿verdad? Recordar que parte de los elementos claves de un estado, pues es el territorio, la soberanía. Nosotros aquí hemos leído varias veces el artículo 40, el artículo 39 y el artículo 41 de la Constitución, que hablan de la soberanía, ¿no? Y por último, pues la población, ¿no? La población tiene que saber, pues, cuáles son las leyes, cuáles son los reglamentos en los cuales se va a regir en ese territorio determinado y pues cómo lo vamos a encontrar o cómo lo vamos a saber, pues precisamente en la Constitución. La definición de Estado. Elemento territorial, digo, ya lo estábamos aquí avanzando. Una base geográfica delimitada sobre la cual se ejerce la soberanía estatal, comprende el espacio terrestre, marítimo, aéreo y modernamente el ciberespacio como ámbito de proyección del poder público. Tenemos el elemento poblacional, conjunto de personas vinculadas jurídicamente al Estado mediante la nacionalidad y la ciudadanía. Constituye el sustrato humano sobre lo que se ejerce el poder político y hacia el que se dirige la acción pública. Y tenemos después, pues, el poder originario y supremo que ostenta, ¿no? El político soberano, ¿sí? Ahora vamos a ver, sí, precisamente, cuánto es que mide. Bueno, vamos a proyectarlo. Le- sí, Estela, sí te aparece la pantalla, ¿verdad? sí, Eh, maestro. Fíjense, hablamos de un territorio, ¿verdad? Pero ¿cuánto es que mide ese territorio? Bueno, mide 1973 millones de kilómetros cuadrados. Sí, entonces, cuando hablamos del Estado mexicano, Estela, compañeros,
hablamos de un territorio determinado. ¿Y cuál va a ser ese territorio determinado? Pues 1.973.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y propiamente, si nos vamos a la página de el gobierno de México, nos dice Estela que es 1.964.375 kilómetros cuadrados. ¿Sale? Y esto, como decía la diapositiva, comprende tanto el tema de las aguas, el mar mexicano, el tema de las islas, el tema desde Tijuana hasta Mérida. Eso es todo lo que mide nuestro territorio. ¿Y por qué es importante? Porque es parte del Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que, pues, para que exista un Estado debe haber un territorio. Y si queremos saber propiamente ¿cuál es el territorio de México? Pues aquí nos dice la página oficial del Gobierno de México, pues que es 1.964.375 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es decir, que, bueno, yo quería ver el mapa. Bueno, aquí debe de aparecer. Bueno, no, más o menos ahí, desde aquí hasta acá, incluyendo las aguas, porque hasta este punto hay aguas, ya después se conoce como aguas internacionales, a las tantos kilómetros de la costa, pues quiere decir que eso mide, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Estado mexicano, hablamos de, dijimos, 1.964.375, 1.964.375 kilómetros, ¿sí? Entonces, que ustedes tengan en mente esto, ¿sale? Vamos a continuar. Muy bien, elemento poblacional, ya habíamos dicho que en México hay como 131 millones, ¿no? Inclusive por aquí yo tengo un censo, déjenme lo busco. Digo, ya para concretar datos, ¿no? Porque pues parte de la materia es pues el Estado, ¿no? Es teoría del Estado, pues tenemos que saber precisamente cuáles son los datos de nuestro Estado mexicano, ¿sí? Y ahora sí, Estela, sí, fíjense. El 25 de enero de 2021, el INEGI, que es el organismo encargado, y del censo del 2020, recordar que los censos se hacen cada 5 años, ¿sí? Nos decía que había 1.126.014, 1.000.000, no, había 126.014.024 habitantes, ¿sí? Y que a nivel mundial, México ocupaba el lugar número 11, ¿sale? Y aquí nos daba Estela, pues muchos datos, ¿no? Y fíjense, igual el INEGI nos dice que el Estado de México es el más poblado con 16.992.418. Después le sigue la Ciudad de México con 9.209.944, ¿sale? Y que pues al final está Colima, ¿no? Nuevo León está en el lugar número 7 o en el puesto séptimo, ¿no? En el lugar 7 a nivel nacional de las 32 entidades con 5.543.828 habitantes. Es decir,
que el Estado de México tiene 3 veces, pues, la población de Nuevo León, Estela. ¿Ya habías visto estos datos, Estela? No, maestro. Entonces, que ustedes sepan, ¿verdad? Digo, que en el elemento territorial dijimos 1.964.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En el elemento poblacional, pues ya al momento debe andar en 132 millones, ¿sí? Y que pues el estado de Nuevo León es el séptimo en población. Y después tenemos el elemento político y soberano. ¿Qué quiere decir? Pues la capacidad de autodeterminarse, de poder elegirse. Y recitando el artículo 40 y 41, dice que pues la soberanía reside en el pueblo, que siempre ha residido y siempre será así, y que el pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Y uno dirá, ¿y cómo es que los ciudadanos pueden autodeterminarse? Pues a través de sus gobernantes, ¿no? A través de los gobernantes, sí, y propiamente, pues, de los tres poderes del Estado, ¿sí? ¿Cuáles dijimos que son esos tres poderes? Pues el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Ahora, pues en junio vamos a elegir ya al Poder Judicial, ya elegimos al Poder Legislativo, ¿verdad? Dijimos senadores cada 6 años, diputados federales cada 3 años y gobernadores y presidente de la República cada 6 años y presidente municipal, pues cada 3 años, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es lo que hace que exista el Estado mexicano, ¿sí? Y lo quiero plantear así, quise mostrarles los datos para que ya ustedes lo aterricen y vean pues de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Porque aquí nos habla de un elemento territorial, nos habla de un elemento poblacional, pero pues pudiera pasarnos un poco pues, de noche, ¿no? Un poco desadvertido, un poco opaco, pero ya al momento que lo planteamos y decimos, bueno, el elemento territorial es cuánto mide nuestro país y cuánto mide, pues según la Secretaría de Gobernación mide 1.964 kilómetros cuadrados. Y bueno, en el tema de población, pues tenemos ahí más o menos 132 millones de personas que habitan este 1.965.000 kilómetros cuadrados. Y en el elemento político, pues tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y legis- un poder judicial, ¿no? Federal y estatal, y cada uno con sus particularidades. ¿Alguna duda hasta aquí, Estela? No, maestro. Muy bien. Ahora pasamos al concepto de constitución. En la dimensión jurídica es la norma suprema del ordenamiento jurídico que establece los límites y las directrices para la creación de las demás normas. Prevalece jerárquicamente, prevalece jerárquicamente sobre cualquier otra disposición normativa y condiciona la validez de todo el sistema jurídico mediante relaciones de suprema y subordinación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que pues la Constitución está encima pues de todo ordenamiento y para esto vamos a acudir a las leyes federales, vamos a ir propiamente a la Constitución, ¿sí? Al artículo 133 de un minuto. Déjame hacer los proyectos. ¿Me puedes ayudar leyendo este artículo, por favor, Elena? Me dijiste. El 133, ¿verdad? Por favor.
Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, será la suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes, tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces, de este artículo se desprende, sí, y es el artículo 133 de la Constitución, pues que la Constitución, sí, es precisamente, pues, la ley suprema de toda la Unión, de toda la Federación, de todos los estados, sí, y que inclusive los jueces, sí, se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrarias que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es decir, sí, que la Constitución es la ley suprema que debe de imperar en todo momento y en toda actuación. Aún así, aunque una ley por ahí sea contraria a esta de un estado, pues el juez al momento de aplicar o de juzgar, pues la que debe de prevalecer es precisamente la Constitución. Dimensión política, instrumento de organización del poder político que distribuye competencias entre órganos estatales, establece procedimientos de decisión y garantiza derechos fundamentales. Refleja el pacto fundacional de convivencia entre los miembros de la comunidad política. Es decir, pues también nos establece ciertas normas, nos establece ciertos procedimientos y a la vez, pues, los derechos fundamentales. Dimensión axiológica, ¿qué quiere decir? Bueno, eh, en ella se establecen valores fundamentales que una sociedad considera esenciales para su identidad colectiva. Eh, Incorpora principios éticos como la dignidad humana que tiene que ver con los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la justicia como fundamentos axiológicos del orden constitucional. Tipos de constituciones. Existen constituciones escritas como la de nosotros, sí, que pues precisamente se promulgó en febrero de 1917. Se caracterizan por estar codificadas en documentos formales solemnes, tales el caso de España, Alemania e Italia, mientras que las consuetudinarias se basan principalmente en convenciones y precedentes históricos no compilados sistemáticamente. Tal es el caso de Reino Unido y Nueva Zelanda. Constituciones rígidas versus flexi. Constituciones rígidas versus flexibles. Las constituciones rígidas establecen procedimientos agravados para su reforma, requiriendo mayoría calificada o referéndum. Las flexibles pueden modificarse mediante procedimientos legislativos ordinarios sin requisitos especiales. Es decir, que hay constituciones escritas, como es el caso de México, ¿verdad? Que ahí tenemos nuestra constitución, y constituciones, pues, consuetudinarias. ¿Qué quiere decir? Que han sido aceptadas, ¿verdad? Que no están escritas, pero que saben que existen, ¿verdad? Y que pues también sirven de tal manera que son usadas en el día a día. Después tenemos constituciones rígidas versus constituciones flexibles. ¿A qué se refiere? A que las constituciones rígidas requieren un procedimiento para poderse reformar. Tal es el caso de México. Les platico. En nuestro país, la constitución establece un procedimiento de reforma. Si nos pide las dos terceras partes de los senadores y de los diputados, ¿sí? Es decir, que de los 500 diputados que hay, dos terceras partes aprueben una reforma, algo así como 333 diputados, más o menos, ¿sí? Y en senadores, sí, somos 128, también requiere dos terceras partes, algo así como 74, 78 senadores, ¿sí? Y después de ahí nos dice la misma Constitución que se tiene que mandar a todas las legislaciones locales, ¿sí? A todos los congresos locales y también se requieren las dos terceras partes. Si son 32
congresos locales, las dos terceras partes, pues, van a ser algo así como 19, 18 más o menos, pues, congresos locales que las aprueban. Y por último, pues existen constituciones extensas versus breves. Sí, la de nosotros es una constitución extensa. Sí, la de Estados Unidos solamente se basa en 12 enmiendas. Sí, entonces, que ustedes sepan que hay constituciones escritas y consuetudinarias que quiere ver con la costumbre, con el que sean aceptadas y puestas en práctica día a día, rígidas y flexibles. Las rígidas son las que requieren un procedimiento para su reforma versus las flexibles que pueden modificarse mediante pues un procedimiento ordinario y constituciones extensas versus breves. Ahora sí, principios constitucionales, tenemos la supremacía constitucional, que ya hemos, pues ahora sí que leído el artículo 133, el Estado de Derecho, que quiere decir que ante toda situación se debe de arreglar y responder ante, pues, el derecho, ¿sí? Y después tenemos la división de poderes, que ya hablábamos, que son precisamente pues el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder federal. La soberanía popular, ¿qué quiere decir? Que ya también lo veníamos hablando, pues la legitimidad democrática del poder, es decir, que sean elegidos por el pueblo, pues esos tres poderes. Y por último, los derechos fundamentales, que se respeten los derechos humanos. ¿Alguna duda hasta aquí, Estela? No, maestro. Muy bien. Después Después tenemos pues la estructura de una constitución, ¿sí? Hay un preámbulo, declaración solemne que expone fundamentos históricos, políticos y axiológicos, la parte dogmática que garantiza los derechos fundamentales y libertades, parte orgánica, conjunto de preceptos que regulan organización, funcionamiento y la parte procedimental. Para este caso vamos a echar una mirada de manera rápida a lo que es nuestra constitución. Esta es nuestra constitución, ¿sí? Aquí nos dice cuál es el preámbulo, ¿sí? Pues nos dice Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder. Hago saber que el Congreso Constituyente, reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto del 16 de septiembre, expedido por la jefatura, pues hacen o expiden lo siguiente. Sí, y ya nos va dando pues las pautas, ¿sí? Y luego ya nos dice, de los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, sí, los tratados internacionales, ¿sale? Y además habla de los derechos humanos, nos empieza a hablar, el artículo 3 nos habla del derecho a la educación, nos vamos a buscar el artículo tercero. Toda persona tiene derecho a la educación. Luego nos vamos al artículo cuarto. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a decidir sobre, de manera libre, responsable y informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Sí. El derecho a la protección y a la salud. A ninguna persona puede impedirse que se dedique a profesión, industria o comercio. Sí, entonces, de aquí hasta el artículo 28 nos habla de los derechos y después, pues ya nos empieza a hablar de la manera en que se va a organizar nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo. La nacionalidad de los mexicanos, son mexicanos por nacimiento, los que nazcan en el territorio, los que nazcan en el extranjero, pero que sean hijos de padres mexicanos, por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, la mujer o el varón que contraiga matrimonio con
una mujer mexicana, es decir, los que se casen. Son obligaciones de los mexicanos ser responsables, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento en el lugar que residan para recibir instrucción médica, instrucción civil. Y esto es muy importante, Elena, contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados y municipios de manera equitativa y la manera en que dispongan las leyes. ¿A qué te suena esta fracción, Elena? Elena, No, Estela. Estela, perdón, Estela. Sí, bueno, yo entiendo, dice, contribuir para los gastos públicos de la Federación, así como de los estados de la Ciudad de México y municipios que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y por ejemplo, lo que saca el estado con con los fondos que se juntan en el pabellón de actos de nacimiento, de placas, Fíjate, registros. ¿Sí? Estela, ¿verdad? Sí. Esta fracción es la que faculta a la Ajá. federación y a los estados y a los municipios a cobrar impuestos, ¿sí? Dice, contribuir para los gastos públicos, Sí, o ¿sí? sea, de ahí junta de todo lo que saca, de todo el dinero que saca del pabellón, pero se tiene que reportar, ¿verdad? Con la federación. Así es, Elena, no, Estela. Estela, Estela, esta fracción de este artículo es lo que permite o lo que da derecho a la federación, ¿sí? A cobrarte el impuesto de la renta, al estado el impuesto sobre la nómina y a los municipios a cobrar el predial. ¿Sale? Entonces, fíjense, dice que debemos de pagar impuestos de manera proporcional y equitativa. Es decir, pues así como gano o como pues obtengo ingresos, debo de pagar impuestos, ¿no? Entonces, fíjense, pues en la Constitución vienen ya pormenorizados pues todos los detalles, ¿sí? Que debe de llevar a cabo un Estado. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Constitución y Estado. La legalidad la legalidad, el sometimiento de todos los poderes a el ordenamiento jurídico. Es decir, que tanto el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo actúen conforme a la ley, ¿verdad? Hay un principio de legalidad que dice que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite y entonces pues el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. ¿Sí? Derechos garantizados, protección efectiva de libertades fundamentales, un control judicial, fiscalización jurisdiccional de la constitucionalidad, es decir, aplicar la Constitución, seguridad jurídica, es decir, pues que yo sepa que si soy víctima de un delito o que si quiero demandar algo, pues habrá un procedimiento para llevarse a cabo y ante ese procedimiento, pues se dictará una sentencia. Responsabilidad, pues todos los poderes están obligados a rendir cuentas, pues, a los ciudadanos, a saber qué es lo que han hecho, ¿verdad? Por eso es, Estela, que luego hay informes de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, por mandato constitucional, desde los diputados hasta el presidente de la República está obligado a rendir cuentas de qué es lo que ha hecho, pues, en su ejercicio de el cargo público. Y bueno, por último, para que exista una reforma debe de haber una iniciativa, es decir, una propuesta para modificar eh, ciertas o ciertos artículos, ¿sí? Debe de ser aprobada, como yo les comenté, por las dos terceras partes de los diputados y senadores y de los congresos locales y después debe de ratificarse, ¿sale? Bueno. Entonces, quedamos, o el día de hoy sabemos, ¿verdad? Que pues la Constitución es el ordenamiento supremo, que existe un procedimiento para reformar la Constitución, que existen diferentes tipos de constituciones, como es la Constitución escrita o consuetudinaria, la Constitución rígida y la flexible, y también asimismo
sabemos que pues hay todo un proceso para reformarla, que se divide en varias partes, como es el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y la parte procedimental. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay No, maestro. si no hay ninguna duda, pues entonces nos vemos, Estela, en la siguiente clase la próxima semana. Que tengan buena noche, cuídense. Hasta luego. Cuídese también.